Buenas tardes, mis queridos y queridas estudiantes. Vamos a continuar con las lecciones de historia en este proceso de pandemia. ¿Ya? Nosotros ahora estamos viendo específicamente la edad antigua, ¿cierto? Que viene a posterior del Paleolítico, donde ya analizamos en clase anterior las civilizaciones, sus características, el desarrollo de las más importantes, y hoy nos vamos a enfocar en dos principales, ya que son parte del legado, perdón, son parte de nuestra tradición, ¿cierto? Si bien no, geográficamente no hemos estado en contacto, pero sí culturalmente somos parte o son parte de nuestra herencia cultural. Nos estamos refiriendo específicamente a Grecia y a Roma. Por lo tanto, ¿en qué ámbito de las sociedades actuales se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma? Recordemos que estamos en priorización, entonces, objetivo caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas, por ejemplo, su clima, el relieve, los recursos naturales, entre otros, han influido en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la República Romana. Recordemos, nosotros ya dijimos, hemos estado hablando un poco de lo que era hemos visto la clase pasada, lo que era la edad antigua, ¿cierto? Sus características, las principales civilizaciones. Por lo tanto, debemos señalar que los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo van a terminar con el periodo más largo de nuestra historia, ¿cierto? Que es el Paleolítico, sino que también van a dar el inicio a un camino donde van a surgir las primeras civilizaciones, ¿ya? Ya no solo se van a reunir en bandas, en grupos de familias, sino que ahora se van a organizar a partir de un hecho como es el descubrimiento de la agricultura, y de ahí la domesticación de animales, ¿cierto? Y plantas, que va a llevar a hacer un cambio de vida, un cambio en la forma de vida de nómade a sedentario. Entonces, estas primeras civilizaciones van a constituir una nueva forma de organización social que llevará los adelantos del Neolítico a un nuevo nivel de desarrollo tanto técnico como cultural, ¿cierto? Asentadas en un espacio que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola y otras actividades, estas sociedades se van a ver enfrentadas a grandes desafíos, ¿cierto? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos estructuramos? ¿Cómo vivimos de ahora en adelante? Frente a los cuales van a reaccionar de un modo creativo, logrando aprovechar las ventajas y así superar los desafíos de estos espacios naturales. La región pionera ya en el desarrollo de la civilización fue Mesopotamia, ubicada en el cercano Oriente u Oriente Próximo, ¿ya? El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados. Todas las civilizaciones de la antigüedad se organizaron en torno a centros urbanos, ¿ya? Centros de ciudades, ¿cierto? Los que cumplieron un rol muy importante, protagónico, dando paso a nuevas formas de relaciones, por ejemplo, de trabajo. Se va a dividir el trabajo. Recuerden que antes, durante el Paleolítico, perdón, las divisiones eran más básicamente hombres cazaban, mujeres también apoyaban, pero mucha división no había. Casi en estas actividades participaba o todo el núcleo familiar o toda la banda, ¿ya? Se dividían más que nada, unos acorralaban al animal, o el otro les lanzaba, ¿cierto? Las lanzas, y el otro las piedras, dependiendo, pero no había una división específica del trabajo, ¿ya? Eran casi todos, podían desarrollar las mismas actividades. Sin embargo, a partir de la agricultura, de la formación de asentamientos, la construcción de ciudades, ¿cierto? También viene asociada la división del trabajo, y con ello la división social, a partir de acuerdo a la labor que tú desarrollas, al trabajo que tú desarrollas en esas civilizaciones, también va a ser tu nivel o estrato social. Con las ciudades surgió también, dijimos, la primera forma de Estado, o sea, de organización,
la ciudad-estado, por ejemplo, en Sumeria. En las primeras civilizaciones no existía una clara división entre los poderes políticos y religiosos. Estos estaban casi unidos. O sea, el líder tenía tantos poderes políticos como también era el líder en el aspecto religioso. Esta concentración de poder facilitó el control sobre los habitantes comunes, quienes en general creían que los gobernantes tenían un origen divino, como lo vimos en el caso de Egipto. Recuerden que los faraones tenían, se creía que ellos eran hijos de Dios, ¿ya? De Ra. Por lo tanto, ellos eran los dioses en la tierra. El surgimiento de las ciudades-estado y la diversificación de las formas de trabajo fue paulatinamente dando espacio a trabajadores más especializados, quienes se dedicaron al estudio y el perfeccionamiento de nuevas técnicas, conocimientos. Entre los más importantes está la escritura y la metalurgia. O sea, entiendan, chicos, estamos en un proceso más complejo, como en un nivel de juego más complejo. Entonces, no me sirve tener las mismas habilidades que tenía en un principio. Tengo que ir de acuerdo a mis necesidades, incluso a mi entorno, donde yo me emplazo, donde yo me ubico. Tengo que tener más especialización. Por ejemplo, si tengo complicaciones para obtener el recurso agua, que es sumamente importante, tengo que crear herramientas, inventos que a mí me permitan traer el recurso agua hacia los territorios donde estoy, porque yo me baso en la agricultura, y sin agua, ¿cómo yo riego mis plantas? Entonces, si yo me dedico a la agricultura y no tengo agua, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que ingeniármela. Para eso tengo que desarrollar técnica, estudio, siempre observación del medio, adaptación del medio a mis necesidades, etcétera, ¿ya? Con respecto a la escritura, es sumamente importante, ya que tenemos que llevar un control de lo que se produce, de la población que tenemos, cómo satisfacemos las necesidades de nuestra población, cuánto nos queda, por ejemplo, para poder intercambiar con otros grupos. Entonces, es muy importante aquí, por ejemplo, el desarrollo de la administración, de la contabilidad, y para eso la escritura es sumamente importante, ya que lleva un registro de todos los productos que tenemos, de las actividades que se desarrollan, ¿ya? Y a partir de ahí tener un control y una planificación de estos estados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los egipcios, y de toda la civilización en realidad, se llevaba un control, un pequeño, podríamos decir, como lo que serían los censos hoy en día, que se llevan a cada 10 años. Acá se llevaba un control de las habitantes. Recuerden que los productos se tenían que guardar, ¿cierto? Una cierta cantidad para los dioses, una cierta cantidad para el faraón y una cierta cantidad que se guardaba en almacenes para en momentos de que había como sequía, ¿ya? Cuando había malas cosechas. Entonces, ese nivel de planificación, incluso a futuro, no habría sido posible si no se llevara a cabo una administración y un conteo, una contabilidad, una descripción, una escritura de los hechos para poder tener, como les digo, control, ¿ya? Si bien todas las civilizaciones presentaron rasgos comunes, ya como tener ciudades, organización centralizada, sociedades jerárquicas, así desde el más poderoso al menos poderoso, un sistema religioso, avances tecnológicos y científicos, cada uno de estos rasgos se presentó con ciertas particularidades, ¿cierto? En cada civilización. No hay que olvidar que cada una de ellas se originó de modo autónomo en distintas regiones del mundo, forjando para ello una historia y una cultura particular. O sea, si bien la gran mayoría de las civilizaciones que nosotros estudiamos en las clases pasadas tienen en común que están en esta eh, creciente fértil, ¿cierto? En esta zona que estaba demarcada como la luna creciente, donde una de las características que son como similares, que todas se emplazan o se forman a partir de cursos de agua, ya sea ríos, lagos, mar, etcétera. Hay que recordar que estas no fueron, y lo vimos la línea de tiempo, en el video anterior, no fueron al mismo tiempo, ¿ya? Hay similitudes, pero estas fueron, no tuvieron contacto entre ellas,
¿ya? No fue algo programado, ya, hoy día todos vamos a formar ciudades, no. Estos se fueron dando en proceso en cada uno de estos puntos de manera autónoma. Sin embargo, luego de un tiempo después va a haber una interacción entre algunos de ellos, pero eso lo vamos a ver en la clase de hoy, específicamente con Grecia y Roma. Bueno, el mar Mediterráneo, que es lo que vamos a estudiar hoy día, maestra, pero usted dijo que vamos a hablar de Grecia y Roma. Sí, vamos a hablar de Grecia y Roma, pero antes hay que entender dónde están emplazadas o dónde están ubicadas tanto Grecia como Roma. Y esto están en un espacio geográfico, cultural, histórico, que es el mar Mediterráneo. ¿Ya? El mar Mediterráneo tuvo importancia en el desarrollo de la antigüedad clásica. ¿Ya? Nosotros vamos hoy día, la idea es entender eso. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado este mar Mediterráneo? ¿Ya? Si ustedes pueden ver en este mapa mundi, ¿cierto? Podemos observar, miren, ¿qué continente es este? ¿Qué continente es este? América, muy bien, América. ¿Por qué importante? Porque aquí estamos nosotros, en el continente americano, pero específicamente en la zona sur, Suramérica, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros, ¿cierto? Estamos aquí y el punto donde vamos a estudiar es esta manchita azul, ¿ya? Este es el mar Mediterráneo. Toda esta área es el mar Mediterráneo, ¿ya? Harto lejos de nosotros. Este mar Mediterráneo tiene ciertas características que acá lo pueden ver, que es una cuenca, ¿cierto? En la cual se vierten o llegan a él otros cursos de agua como ríos. Bueno, aquí está tapada por la flecha, pero aquí acá está el Nilo, por ejemplo, ya otros mares, está compuesta también por otros mares, pero esta desemboca, ¿cierto? Después en el océano, perdón, Atlántico, ¿ya? Una de las características, y es sumamente importante que ustedes lo recuerden, que este mar Mediterráneo permite la conexión de 3 continentes, la interacción, la conexión, que hoy en día ustedes lo pueden ver ahí geográficamente, miren, pero cuando lo estudiamos la vez pasada, por ejemplo, con los fenicios, y ahora lo vamos a hacer con los griegos y con los romanos, se van a dar cuenta que el mar Mediterráneo permitió el intercambio de recursos por la vía marítima a partir del comercio, ¿cierto? De todas estas zonas y estos 3 continentes. ¿Cuáles son los continentes que vamos a hablar? El europeo, ya que está marcado aquí, tapado con la flecha amarilla. El norte de África, ¿ya? Y Asia. Entonces, el mar Mediterráneo permite la conexión de 3 continentes, ¿ya? De 3 continentes, ya que tiene la característica de ser un mar interior, o sea, que está rodeado de tierra y que conecta, tal como dice acá, 3 continentes, Europa, África y Asia. Es un espacio ecúmene, es decir, un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas las que lo ocuparon como un medio, ya dijimos, para realizar comercio de bienes e intercambio también de ideas y de conocimiento. Porque los fenicios, cuando ellos trasladaban los productos para abastecer diferentes ferias de estas otras civilizaciones, ellos también debían aprender, por ejemplo, la lengua donde ellos van a buscar los productos, ¿cierto? Manejar idiomas, manejar otras lenguas, y eso va a permitir también el intercambio de cosas, como se diría, la difusión de elementos culturales entre todos estos grupos que comparten, ¿cierto?, el mar Mediterráneo. Posee un clima templado en sus costas, con estaciones bien marcadas, aunque hoy en día todo está transformado, pero inviernos fríos y húmedos, veranos secos y calurosos, sin llegar a temperaturas muy extremas, favoreciendo tanto los asentamientos, ¿cierto?, urbanos
humanos, perdón, como el desarrollo de la agricultura. Es una zona ideal para el desarrollo agrícola en algunas partes, ¿ya? Ojo, todo esto ha ido variando con el cambio de clima en la actualidad. Efectivamente, hoy en día siguen estando marcadas las 4 estaciones, pero algunas se aprecian menos que otras, ¿ya? Ustedes dirán, maestra, a mí me suena clima mediterráneo, clima templado. Oiga, ese no es el mismo clima que tenemos nosotros. Claro, efectivamente también nosotros tenemos las características de un clima templado, pero ojo ahí, ojo ahí. Ustedes van a pensar, pero maestro, pero nosotros no estamos en el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a tener el mismo clima y todo eso? Bueno, efectivamente tenemos el mismo clima, pero eso tiene que ver con las características similares en las que presentan nuestro clima, ¿ya? Eh, por eso es importante entender que nosotros tenemos, miren, algunas similitudes con el mar Mediterráneo, ya que poseemos el mismo clima, ¿ya? Entonces, esta cuenca mediterránea es una zona geográfica en la que se presenta un tipo de clima denominado de esa manera, mediterráneo. Y nosotros ya presentamos también en otra zona, por ejemplo en nuestro país, las mismas características. Tenemos las 4 estaciones del año marcadas con invierno frío, ¿cierto? Veranos calurosos, etcétera, ¿ya? Específicamente, veamos, ¿cuáles van a ser las principales características naturales del mar Mediterráneo? Bueno, las vamos a dividir en 3, ¿ya? Las aguas mediterráneas, el clima y las tierras, ¿ya? Al ser un mar con escasa profundidad, ya en términos de sus aguas mediterráneas, y muy pocas corrientes marinas, va a facilitar el desarrollo de la navegación y de la pesca, ¿ya? Por lo tanto, se va a permitir, es como, a ver, yo siempre le explico a los chiquillos cuando vemos este tema, les digo, es como eh, el Américo Vespucio, la carretera de nosotros, el Américo Vespucio, ¿ya? Fíjense ustedes, el Américo Vespucio, el círculo de Américo Vespucio une todo Santiago, conecta todo Santiago, permite la interacción de todo Santiago, ¿cierto? A través de sus pistas. Bueno, vean el mar Mediterráneo como lo mismo, como la pista de Américo Vespucio, que permite la conexión de estos 3 continentes, pero a la vez como no son aguas tan profundas y son bastante tranquilas, va a permitir la circulación, ¿cierto?, de navegantes por estas zonas, ¿ya? Hace posible, ¿cierto?, el comercio, las rutas marítimas, etc. Por lo tanto, usted puede inferir que la vida comercial se centra en este mar, ¿ya? Y obviamente la interacción entonces de los pueblos que están asentados tanto en sus orillas, en sus costas, como en las islas que están al interior de este mar Mediterráneo. El clima, ya lo dijimos, los asentamientos humanos en la región se vieron favorecidos por las condiciones climáticas, 4 estaciones muy marcadas, con verano seco y caluroso, y primavera y otoño lluvioso e inviernos fríos, aunque en la actualidad eso se ha ido modificando. Las tierras, producto de su suelo y condiciones climáticas, en gran parte del Mediterráneo, que rodea el mar Mediterráneo, perdón, los espacios que están cerca a su alrededor, y tanto sus islas, se desarrolló la agricultura y la ganadería, ¿ya? Actividades esenciales para la subsistencia de pequeños como también de grandes centros o grupos humanos, ¿ya? El mar Mediterráneo en la antigüedad. ¿Qué ciudades, qué civilizaciones se van a desarrollar en él? Bueno, nosotros vamos a centrarnos en 4. Ya hemos visto 2 de ellas y hoy en día vamos a trabajar con las otras 2. Primero tenemos la civilización romana, ya en sus inicios fue una pequeña ciudad, ¿cierto? En la península itálica, en esta zona que se llama, es una península, creo que es un pequeño, es como que una pequeña islita se iba a separar del continente, pero no se separó y quedó atada, ¿cierto?, de este pequeño bracito, esta conexión, ya permite, por eso se llama península,
¿ya? Si no, sería una isla. Entonces, vuelvo a repetir, en sus inicios, en una pequeña ciudad, ¿ya? En la península itálica, sometida a sus vecinos los etruscos. Con el tiempo va a lograr transformarse en uno de los imperios más grandes de la historia, llamando al Mediterráneo Mare Nostrum, ¿ya? O Nuestro Mar, que es cuando terminemos, ¿cierto?, de ver esta materia, nosotros nos vamos a dar cuenta que los romanos, si bien parten en esta zona, después ellos se van a hacer dueños de todo el Mediterráneo. Por eso que después ellos van a llamar Mare Nostrum, o Nuestro Mar. Luego tenemos a la civilización griega, que también está en la península balcánica, ¿cierto? Y en diferentes islas del mar Egeo. Surgió entonces en el sur de la península balcánica y en la isla del mar Egeo, desde donde se dispersaron por el Mediterráneo fundando pequeñas colonias y comercio con otros pueblos. El mar para las múltiples ciudades griegas fue un espacio de comunicación e intercambio tanto comercial como cultural, ¿ya? Luego tenemos a los fenicios, ¿ya? Fueron grandes navegantes y comerciantes, fundaron varias colonias en sus costas, entre ellas Cartago, el cual creó un poderoso imperio. Y por último tenemos a la civilización egipcia, ¿cierto? Edificada en torno al río Nilo, sin ser una civilización abocada al mar, pero que también a través del comercio, ¿cierto?, con él y con otros pueblos, permitió el contacto, la interacción con otras civilizaciones. Ojo, no quiere decir que no existían otras civilizaciones, chiquillos, o otros pueblos que se agruparan o estuvieran en contacto con el mar Mediterráneo. Yo estoy hablando acá en este caso de las 4 civilizaciones más importantes, nada más. No quiere decir que existían en esos periodos, ¿cierto? Solo esas. No, ¿ya? Estoy hablando de las más importantes. Vamos en lo particular. El espacio geográfico de los griegos y de los romanos, ¿ya? Tanto griegos como los romanos expandieron su influencia cultural mucho más allá de las regiones en donde ellos se originaron. Aún así, el espacio geográfico que habitaron en sus inicios fue determinante para el desarrollo de sus civilizaciones. Y sin el Mediterráneo, esto no habría sido posible, ¿ya? La cultura griega se desarrolló en sus inicios en el noreste de la cuenca mediterránea, fundamentalmente en la península de los Balcanes, ¿ya? Con B larga. Algunos dicen Balcanes pensando que era como volcanes, no, Balcanes. Las costas también del Asia Menor y en varias islas que están en el mar Egeo. Pero maestro dijo mar Mediterráneo, sí, que esto está en el interior, ya recuerden. Si bien la civilización griega nunca formó un solo imperio unificado, ya, la noción de unidad cultural predominó en ella. ¿Qué quiere decir eso? No, maestra, no entendí. Mire, los griegos, por estas características geográficas, miren, ya, de estar un grupo, esos puntitos que ustedes ven son las polis, las ciudades de los griegos. Fíjense que no están todas o en el mismo continente o en la misma península, ¿cierto? Algunos están en el mismo mar Mediterráneo, están dispersas, ¿cierto?, por toda esta área. Sin embargo, pese a la distancia geográfica, ¿cierto?, de muchas, ellos, podríamos decir, no estaban unificados. Incluso habían guerra entre las mismas polis, entre las mismas ciudades. Sin embargo, sí había una unidad cultural, ¿ya? Sí había una unidad cultural. Y eso estaba a partir de sus creencias y su idioma, ¿ya? Ojo, maestra, pero ahí dice el ADE. Como se equivocó, ¿era helado o era helade? Ya, en realidad los griegos no se denominaban ellos mismos a sí mismos griegos, sino que era helade, ya, helenos.
porque la zona geográfica donde ellos se desarrollan tampoco la llamaban Grecia, se llamaba el Hades, ¿ya? Sin embargo, los romanos, cuando los conquistaron, como podríamos decir, los rebautizaron, impusieron su poder, y entre esas cosas, al denominarlos o señalarlos como griegos, ¿ya? Pero los griegos se autodenominaban helenos, ¿ya? Los antiguos griegos se organizaron, como ya les dije, en polis, llamando a sí mismos helenos, mientras que su territorio se denominaba Helade, espacio común en donde confluían similitudes tanto lingüísticas como culturales. ¿Qué es una polis? Bueno, la polis es una ciudad-estado griega, autónoma, y se conformaban de un núcleo urbano, el espacio rural que la rodeaba, ¿cierto? Y una comunidad de habitantes. ¿Qué quiere decir? A ver, para que ustedes entiendan un poquito. Nuestra región, ¿ya? Nuestra región, podríamos decir, la región metropolitana, era una polis, ¿ya? Era una polis con un líder autónomo, con nuestras reglas que solo se hacen válidas para Santiago, perdón, la región metropolitana, y no ni para la quinta ni para la cuarta. O sea, como que cada región de Chile fuera autónoma, pero todas pertenecen a Chile. Es un poquito complicado, pero debido a las características geográficas que están presentes en el territorio donde están emplazadas todas estas ciudades de Estado independiente, se ven obligados a hacer así. Miren este mapa. ¿Alguien sabe qué tipo de mapa es para que logren entender lo que estamos hablando? Y también la foto que está arriba, en el documento 3. Miren aquí. Valle en el interior montañoso de la península del Peloponeso. ¿Ya? Miren, mucha montaña, muchas, ¿cómo se llama? Quebrada. Y ahí en esos emplazos, en esos valles, entre esas mismas montañas, se van a ir desarrollando algunas ciudades o en las orillas, en las costas de las penínsulas o de las propias islas. Vamos al mapa físico. Un mapa físico, recuerden, chiquillos, que es aquel que nos mapea o nos permite cartográficamente ver las características físicas del relieve. Por ejemplo, si hay valles, mesetas, montañas, mar, etc. Cuando aparecen las capitales, los países, estamos hablando de un mapa político, ¿ya? Político administrativo. Acá estamos viendo un mapa físico. Si ustedes se fijan, de acuerdo a la simbología, que es la que nos interpreta qué es lo que está dibujado acá, ustedes pueden ver que el color café oscuro nos muestra los niveles de altura del tipo de relieve en esa zona. Fíjense que casi todo es café. En la zona que estamos estudiando es café, por lo tanto, eso quiere decir, me lleva a mí a inferir que son zonas de muchas montañas. Por lo tanto, ¿será posible, será fácil la conexión, por ejemplo, de una polis a otra? Si yo quiero intercambiar algo o necesito ayuda, ¡ay, que se me está quemando la polis! Necesito los bomberos de la otra polis. ¿Alcanzarán a llegar de acuerdo a estas características? Esto es un ejemplo. No es que haya sido así. Es para que ustedes entiendan gráficamente. Por lo tanto, las condiciones geográficas hacen que cada poli sea independiente, que sea capaz de autoabastecerse lo más que pueda, no depender de otro y tener sus propios ritmos, tener sus propias reglas, tener sus propias organizaciones. Incluso vamos a ver que algunas son bastante diferentes entre ellas. Sin embargo, a la hora de unirse frente a un ataque extranjero de otras civilizaciones, ellos, a regañadientes, pero logran unirse, ¿cierto? Aquí ustedes van a recordar la película 300, ¿ya? Hay un ejemplo claro de la unión cuando las polis se unen, ¿cierto? Para hacer frente al ataque de los persas, ¿ya?
Pero también debemos reconocer que muchas veces las polis pelearon entre ellas para poder ganar, quién era como la poli, la mejor polis de toda, la mejor ciudad de estado de toda, o lograr el control de todo, de toda Grecia. Pero sin embargo, hay una unión que es en términos religiosos y en términos lingüísticos. O sea, ellos todos se reconocen venir del mismo origen de tipo religioso, ¿ya? Eh, y hablan la misma lengua. Entonces, recordemos, la división natural del territorio propició la formación entonces de estas ciudades independientes. Además de la enorme cantidad de islas del mar Egeo, la necesidad de los griegos por colonizar nuevas tierras hizo que la pesca y el comercio marítimo una actividad fundamental para su cultura. Las temperaturas moderadas, como ya lo dijimos, del mismo clima mediterráneo donde están emplazados, ¿cierto? Van a favorecer la vida tanto al aire libre como también van a estimular el desarrollo de actividades como el deporte, las artes, la política y la filosofía. Maestro, usted partió diciendo que nosotros éramos herederos de tanto griegos como de romanos. ¿Y qué hemos heredado de ellos? ¿Qué es lo que hemos heredado? A ver, si yo les digo del deporte, ¿alguien sabe qué relación tenemos nosotros, el deporte mundial, por ejemplo, con los griegos? ¿Alguien conoce o ha visto? Yo creo que sí. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Miren aquí, a ver si alcanzo a agrandar un poquito la imagen. Miren aquí. Olimpia. Olimpia, ¿qué tendrá que ver el Olimpia con las Olimpiadas? Pero me salté. Olimpiada, efectivamente una de las actividades que tenían los griegos para hacer, así demostrar cada cierto tiempo las polis, su poderío frente al otro, eran del desarrollo de estas Olimpiadas, actividad que nosotros hemos heredado y hemos desarrollado y conservado, ya no en ese tiempo, como en ese tiempo que era una forma de demostrarse los dientes, ¿cierto? De demostrar el poderío, quién era la polis más importante, sino que hoy en día es un espacio de encuentro deportivo. Obviamente, en ciertas etapas de nuestra historia universal, también ha servido efectivamente como un espacio para demostrarle a otros países o a otras potencias quién es la más poderosa, desde a partir del deporte. Las artes, bueno, muchas de las esculturas que hoy en día ustedes conocen o técnicas han sido elaboradas o creadas en este periodo, chiquillos, con los griegos, como también mucha ciencia, la historia, por ejemplo, de origen griego, la medicina, la matemática, la astronomía, etcétera, ¿ya? La política, ¿cómo la política? Bueno, hace poquito tiempo nosotros tuvimos un ejercicio de participación política y democrática que fue el desarrollo de un plebiscito en el cual se le consultaba a la ciudadanía, ¿cierto? Una consulta frente a una pregunta X y la ciudadanía tenía que decir un sí o un no, ¿ya? Bueno, estas instancias democráticas obviamente han ido variando, pero tienen un origen. Y el origen de la palabra, por ejemplo, democrática, que la vamos a ver más adelante en específico, es griego, demos y cracia, ¿ya? Son palabras griegas, insisto, la vamos a estudiar más adelante. Sigamos entonces, ya dijimos, estimularon el desarrollo de ciencias, de las artes, de la política, del deporte, etc. Veamos el caso ahora de los romanos. Bueno, Roma, al igual que Grecia, también se desarrolla en una península, también pertenece específicamente al continente europeo, ¿ya? Roma sería lo que hoy en día ustedes conocen como la Italia, la bota itálica, ¿ya? Originalmente se ubicó en la península itálica, que es esta, la botita, que ustedes ven aquí, ¿ya? Vecina, un poquito más acá, están los griegos. Sin embargo, después, con el tiempo, van a dejar de ser un simple
podríamos decir, monarquía, van a pasar por varias instituciones como la República, llegar a convertirse en un imperio y van a conquistar todo el mundo en esa época, que era todo lo que rodeaba el Mediterráneo. Van a conquistar todo el mundo, ya todo el Mare Nostrum. Esta península es una zona montañosa, miren, igual que la zona de los griegos, cuya columna vertebral son los Apeninos, ¿ya? Cordillera que la atraviesa de norte a sur, como nosotros. ¿Cuál es nuestra columna vertebral que nos divide incluso de Argentina, que no solo es nuestra, también de otros países en el norte, ¿ya? ¿Recuerdan? La cordillera de los Andes. Muy bien, la cordillera de los Andes. Bueno, en el caso de los romanos, en la península itálica, están los Apeninos. Presenta numerosos valles, cuyo clima mediterráneo, mire, igual que los griegos, favoreció el cultivo de trigos, aceitunas, qué ricas las aceitunas, viñas, o vides, como le pueden llamar, la plantación de viña, o sea, lo que más podríamos decir, han visto que siempre hablan como el aceite de olivo, bueno, el aceite de olivo es de origen griego, ¿cierto? Y el vino también. Así como también el pastoreo, chiquillos, el desarrollo por las características tanto montañoso y de valle, lo que más se va a desarrollar, ojo, tanto en Grecia como en Italia, es el desarrollo del pastoreo, principalmente ovejas. Estas actividades fueron determinantes para el surgimiento de la civilización romana. Productos como el aceite de oliva, como ya les dije, y el vino van a transformar en elementos característicos de esta civilización. ¿Ya? De hecho, hasta tienen dioses, pues el dios del vino, más que nada de la jarana, ¿cómo se llama? De la... Entonces, recordemos, los orígenes de Roma se van a remontar aproximadamente entre el siglo VIII a.C., cuando un conjunto de aldeas latinas se van a unir con el fin de resguardar el estratégico espacio que ellos van a ir ocupando a orillas del río Tíber, ¿ya? Allí van a fundar una ciudad que la van a llamar Roma, desde la cual van a comenzar a controlar lentamente, ¿cierto?, los territorios que están y las poblaciones que están a su alrededor, o vecinos. En unos siglos van a construir un imperio que va a dominar ya no solo la bota itálica, sino que gran parte del territorio del mundo antiguo, o sea, el Mare Nostrum, el mar que es nuestro, el mar Mediterráneo. En este desarrollo fue fundamental el mar Mediterráneo. A través de este mar, Roma va a extender su poder y costumbre, tradiciones y modos de vida sobre los diversos pueblos que habitan los territorios conquistados. En términos de territorio, la península itálica se va a caracterizar por ser un relieve, ya lo dijimos, montañoso, por estar surcada por numerosos ríos, como ustedes pueden ver allí. O también lo pueden ver en su texto de estudiante en la página 90. Estos ríos son importantes ya que desarrollan tanto la agricultura como el pastoreo, permite tener cursos de agua cercanos para abastecer, ¿cierto?, a los animales y como también a los regadíos de los cultivos. En algunos casos sirven como vía también de comunicación y entre los más importantes destacan los ríos Tíber y el río Po, ¿ya? Recursos naturales presentes en esta zona. Las condiciones climáticas y las características del relieve y del suelo van a posibilitar que los romanos se dediquen sin grandes dificultades a las labores agrícolas, como hemos mencionado, cultivando, por ejemplo, cereales, vides, que son las parras de las uvas, los olivos, que de allí después sacan la aceituna, además de otras frutas y hortalizas. En esta zona, en las zonas más abruptas, ¿cierto?, donde hay presencia de montañas y eso, se va a desarrollar el pastoreo, que es la principal actividad económica. Además,
los romanos van a aprovechar estos recursos del subsuelo, ya que en esta zona, en las zonas tanto norte y centro de esta península, existen ricos yacimientos de hierro, cobre, plomo y bronce, ¿ya? Que van a ser usados para mejorar las mismas herramientas que durante el Neolítico aparecieron y ahora para el uso agrícola, pero también para la confección de armas y una de las cosas principales, todos los niños que quisieron ser romanos cuando chiquititos, el traje, ¿cierto? La protección, porque cuando yo ahora me voy a empezar a ser conquistador, porque quiero conquistar otros pueblos. ¿Y por qué quiere conquistar otros pueblos, maestra? ¿Por qué los romanos no quisieron seguir ahí nomás y quisieron conquistar? Porque ¿a qué me dedico yo? A la agricultura, y para la agricultura, ¿cuál es el bien esencial aparte del agua? La tierra. Mientras más tierra tengo, más recursos tengo. Mientras más recursos tengo, más productos puedo vender. Más vendo, más riqueza tengo. Entonces, la tierra, el conquistar otros territorios me va a permitir tener más tierra. Al tener más tierra, tener más dinero. Al tener más dinero, ser más poderoso. ¿Ya? Porque las tierras también no están solas. Tienen población. Tengo más trabajadores. Entonces, la tierra se va a convertir en un elemento de poder, chiquillos, de estas civilizaciones, un elemento importante de poder. Más terrenos, más población, más recursos, más dinero, más poder. Por eso ellos llegan a conquistar todo el territorio que rodea, ¿cierto?, la cuenca del mar Mediterráneo. Durante el periodo de la República, que es el 509 a.C. y el 27 a.C., surgieron los rasgos más característicos de la civilización romana. En este periodo, Roma luchó para imponerse en toda la península itálica e incorporar otras tribus a su dominio, por medio de ligas y alianzas. Ya no siempre fue de alguna manera bélica o de guerra. Cuando ya no se llegaba a un acuerdo, bueno, ellos imponían su poder militar. Objetivo que logró a mediados del siglo III a.C. Proceso expansivo que continuó luego hacia el Mediterráneo, convirtiéndolo en el centro de su imperio. ¿Ya? Pero eso lo vamos a analizar más en detalle. Terminando con respecto a la clase de hoy, chicos y chicas, que es nuestra principal, o sea, el objetivo principal era, de alguna manera, reconocer las características de este mar Mediterráneo en donde vamos a estar insertos desde hoy en adelante, por muchos años, estudiando, ¿cierto?, las culturas y la historia que se va a desarrollar alrededor de esta cuenca, de este mar interno, este mar Mediterráneo, Mare Nostrum para los romanos, ¿cierto? Y la idea es entender lo siguiente, que el mar Mediterráneo es un mar interior, ¿ya? El cual se encuentra rodeado por 3 regiones o continentes, que es el sur de Europa, el norte de África y el suroeste de Asia. Por sus condiciones naturales, en esta región se van a asentar, se van a ubicar, se van a emplazar desde los tiempos primitivos hasta nuestros días muchos pueblos que supieron aprovechar sus ventajas y superar los diversos desafíos que la condición geográfica, ¿cierto?, les va a imponer, encontrando así las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida y para el desarrollo de las sociedades, ¿cierto?, y sus actividades. Esto va a convertir al mar Mediterráneo en un espacio ecúmene, es decir, ocupado de manera permanente por población. Fue en este espacio donde se van a desarrollar importantes civilizaciones para la historia de nuestra humanidad, entre ellas la griega y la romana. Bueno, chicos, eso es todo en este video. En el próximo que vamos a ver, vamos a trabajar netamente las características tanto de Grecia como de Roma. Y por último, vamos a ver el legado cultural. Una vez terminado esto, ya comenzamos con lo último para este periodo de priorización, que es la Edad Media. ¿Ya? Un abrazo, nos estamos viendo.